¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Para la conversación de hoy, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina el maestro Carlos Alberto González Cepeda, profesor e investigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y todos los audiencias de Expreso de Ciencias. Mucho gusto de tenerte aquí. También en la voz que ya conocen, como entrevistador, el doctor Julián Alberto Fresán Figueroa, profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UAM Coajimalpa. Buenos días, tardes o noches a toda nuestra audiencia. Espero que les guste este capítulo. Saludos a nuestras escuchas. Soy su conductora, Ana Karen Fuentes Ortega. En este capítulo nos acompaña un profesor dentro del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Algunos conceptos para acercarnos a su trabajo son fenómenos críticos y transiciones de fase y geometría diferencial. El micrófono es para el doctor José Antonio Santiago García. Hola, muchas gracias por la invitación y espero que nos divirtamos todos en esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, la pregunta detonante para la conversación es: ¿cómo ha sido tu camino en la ciencia? Bueno, en realidad es que es toda una aventura, porque al inicio de tu carrera, pues en realidad no sabes bien en qué te estás metiendo. Ya luego te vas dando cuenta de que hay caminos que no esperabas, ¿no? Pues es como en una novela de Julio Verne, yo me lo he tomado así, como una gran aventura que uno tiene, y durante el curso de la trayectoria pues vas despejando nuevas veredas, vas haciendo camino y después te das cuenta de que otros te están siguiendo también, ¿no? Entonces vas adquiriendo una responsabilidad muy grande y con entusiasmo además, porque te das cuenta que estás motivando a otras personas a un poco a que hagan lo que les estás guiando, ¿no? Ah, claro. ¿Qué licenciatura cursaste? Bueno, yo estudié la licenciatura, la maestría y el doctorado, todo en la UNAM, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y estudié la licenciatura en física, luego estudié la maestría también en física teórica y el doctorado también en física teórica. En el doctorado ya me especialicé un poquito en las áreas que mencionaste, que es el área de geometría diferencial. Son dos áreas diferentes, la geometría diferencial, muy abstracta, y luego hay una parte un poco más aplicada, que es la teoría de fenómenos críticos y teoría de campos. Ok, vamos a ahondar en eso más adelante, pero ahora tenemos una pregunta muy importante aquí en Expreso de Ciencias. Con esta terminología dentro de tu licenciatura y doctorado, me gustaría que recuerdes a tu yo de 12 años. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué te interesaba? ¿Qué decías? Yo quiero ser de grande esto. Bueno, sí, claro. Manténlo en mente. Sí. ¿Cómo le explicarías a ese niño, de manera que lo entienda, a qué te dedicas ahora? Bueno, yo lo que le diría a un niño de 12 años es que a lo que yo me dedico es a estudiar un fenómeno que me agrada mucho. Por ejemplo, en este caso, le diría que todos los seres humanos estamos hechos, por ejemplo, de células, y que las células están rodeadas de una membrana, ¿no? Y que si nos enfermamos, por ejemplo, estamos de buena salud, las células están en óptimas condiciones. Y entonces que que un poco a lo que yo me estudio, que me dedico, es un poco a estudiar la fenomenología, un poco cómo estas membranas se deforman, qué les pasa cuando uno está enfermo, cuando tiene uno fiebre, cuando tiene otras infecciones, por ejemplo. O sea que las membranas de las células, cuando uno está enfermo, ¿cambian de forma? Sí, cuando uno está enfermo cambian de forma. Por ejemplo, las células de la sangre. Cuando uno hace mucho ejercicio, cuando está muy sano, se mueven por las venas y por donde se transitan, se mueven muy hábilmente, por ejemplo. En cambio, si comes mucha comida chatarra, por ejemplo, entonces hay mucho colesterol
y tienen como que poquita cancha para trasladarse. Entonces las células se tienen que deformar para poder pasar por ahí, y en el caso extremo, pues ni siquiera pueden pasar, ¿no? Como en un juego de fútbol, por ejemplo, cuando vamos todos hacia la entrada, ¿no? En bola, pues ya no puede entrar nadie. Y entonces empieza a ser una anomalía, digamos, algo que no es posible controlar ya tan fácilmente. ¿Qué tal, José Antonio? Está interesante lo que nos cuentas y me quedo un poco con la pregunta que hacía la compañera, ¿no? De cómo le explicarías a un niño de 12, 13 años a qué te dedicas. Y nos comentabas al principio sobre tu formación como físico. Y ahora que nos estás explicando un poco sobre lo que estás investigando que tiene que ver con las células y este posible cambio, yo pienso en algo muy concreto. ¿Qué tendría que ver la física con esto que más bien que parecería más bien de algo que atiende la biología, ¿no? Sobre todo pensando como alguien de 12 años que regularmente como que estos estudios están como muy encasillados en ciencias muy específicas, y yo ahora que te escuchaba decía, bueno, todo el tiempo durante esa etapa de mi vida, cuando escuchaba hablar de células y de evolución de este tipo de cosas, estaba asociado directamente a biología, y me interesa mucho saber, por ejemplo, qué tiene que ver la física con todos estos cambios en la anatomía del cuerpo humano, en estos aspectos que pareciera que no habría vinculación. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es algo muy interesante. Por ejemplo, yo aprovechando que en México, y de hecho en el mundo le gusta mucho a los niños de 12 años, porque yo a los 12 años jugaba fútbol, ¿no? Entonces, pues ya te imaginas ahí la emoción de esto y de esto otro, ¿no? Que el gol y que no. Entonces le explicaría, por ejemplo, lo que acabo de mencionar sobre la salud. Le explicaría, por ejemplo, que las células son como, en su forma natural, digamos, son como las pelotas de fútbol, ¿no? Y cuando la pelota está ponchada, pues hay que detener el partido, ¿no? Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, sería que yo le diría al niño, ¿por qué crees que se poncha la llanta? Y entonces el niño me diría, pues seguramente algún vidrio le pinchó. Entonces yo le diría, bueno, pues así pasa en el cuerpo también. Cuando las pelotas llamadas células transitan por el cuerpo humano, ¿no? De pronto hay zonas accidentales que no deberían estar en el cuerpo, ¿no? Porque comimos muchos nachos, ¿no? Y entonces pues de pronto algo pincha nuestra célula y entonces introduce bacterias que hacen daño a la célula, ¿no? Entonces el niño me diría, ya entiendo que es el análogo de que ya no puedes seguir el partido, ¿no? Sí. Y entonces todos salimos perdiendo porque pues ya no iba a haber ni gol ni nada. Te tienes que ir a un hospital y ahí pues los médicos tendrían que ayudarte, ¿no? Yo por mi parte tendría que ayudar a los médicos porque para decir cómo se deforma la pelota, ahí entra la física, como sabemos, ¿no? Entonces ahí ya entra el análogo, pues es que tenemos que unificar esfuerzos, los médicos que lo van a atender, con los físicos, con los matemáticos, con las personas que hacen computación, con los ingenieros también, ¿no? Para que entre todos, ¿no? Hacer un equipo, el equipo más grande que nos ayude a sanar esas anomalías. Perfecto. ¿Y cómo tienen un poquito que ver o cómo es que llegaste a ese tema? Cuando por ejemplo en tu semblanza nos decías que trabajabas como fenómenos críticos, transiciones de fase, geometría diferencial, que suenan como cosas bastante abstractas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que de ahí te fue llevando hacia ese tema que está súper interesante? Sí, muchas gracias por la pregunta, Julián. Pues yo cuando era muy chavalón y entré a la facultad, digamos, estaba muy de moda, por ejemplo, un profesor de Cambridge, Stephen Hawking, que hace poco dejó de estar en la Tierra, ¿no? No sé. Entonces, y había otros profesores como él, Roger Penrose, y había un boom sobre la existencia y el inicio del universo, que queríamos saber cómo inició todo y hacia dónde vamos, que si el universo es abierto, y hacían preguntas muy, ¿qué significa esto para mí? Y donde hay un misterio, pues a los que nos vamos a dedicar a la ciencia, donde hay un misterio, ahí estamos, ¿no? De necios. Pero luego me di cuenta de que ya conforme transcurría mi carrera, de que las mismas técnicas se pueden aplicar para otros fenómenos. Por ejemplo, me di cuenta de esto, de que podía yo estudiar cómo un fenómeno, por ejemplo, es cómo se estiran o cómo se deforman las células, ¿no?
Y entonces a eso se le llama teoría de la elasticidad, y me di cuenta en una conferencia de un profesor que se llamó Mike Fisher, ¿no? Me di cuenta en sus emociones, ¿no? Me las logró transmitir y me di cuenta porque él dijo, miren, en la célula, por ejemplo, lo que está pasando es esto y esto y esto, y era todo lo de geometría diferencial que yo había aprendido para estudiar hoyos negros y para estudiar la geometría del universo, ¿no? Entonces empecé a cambiar un poquito y dije, mira, aquí se puede hacer algo, porque él nos motivó ahí para tratar de estudiar, ¿no? Otros fenómenos para que son concretos para ayudar un poco a la salud, por ejemplo, ¿no? Así fue como caí en ese tema. Claro. José Antonio, digamos que podrías decir que parte de tu investigación actual y tus intereses están asociados, además de la física y la vinculación con otras ciencias, como lo mencionas, con la medicina, con la biología. ¿Estaría enfocado específicamente en el tema de la salud? ¿Lo podrías como encasillar allí? Sí, yo cada vez, empecé así como también muy, muy abstracto para describir estos fenómenos, y lentamente me fui acercando a cosas más concretas. Y actualmente lo que estoy buscando ya son todavía más concreto en fenómenos muy específicos, digamos, que se pueden trabajar en un laboratorio. Entonces ya estoy empezando a buscar cosas ya experimentales. Por ejemplo, recientemente tuve un contacto con personas en Madrid, en la Complutense de Madrid, donde hacen mediciones muy específicas de fuerzas, ¿no? Y torques elásticos en estas membranas. Tengo una pregunta que yo, sin ser experto en el área de ciencias naturales, creo que siempre está como esta pregunta de qué diferencia hay entre la física teórica y la física aplicada, aunque pareciera que la diferencia es obvia. ¿Qué nos dirías tú que la hace completamente como otra área que necesita, además de otro expertise y también quizás de otra vinculación? No sé, imagino que, por ejemplo, al hablar de física aplicada, pienso inmediatamente en un laboratorio. Incluso si me pongo un poco más abierto, creo que algo que últimamente podemos observar acerca de la física tiene que ver con estas series que se han pasado por varios años en diferentes plataformas. Pienso específicamente de Big Bang Theory, ¿no? Claro. Donde vemos una cantidad de científicos, la mayoría físicos, donde vemos que estudian diferentes fenómenos naturales, ¿no? Pero pocas veces vemos esta vinculación que tú dices, ¿no? De estar trabajando con el biólogo, con el médico, incluso con otras áreas, por ejemplo, sociales, ¿no? Para entender ciertos fenómenos que quizás también estarían asociados o vinculados a tus intereses. Sí, bueno, lo que uno hace es, les dijo ese chiste de que el elefante esférico, ¿no? O sea, los fenómenos en realidad naturales son muy complejos, muy complejos. O sea, para resolverlos está, de veras que es un reto para la humanidad, ¿no? Entonces lo que uno hace es tratar de simplificar lo más que se pueda. Por ejemplo, mi investigación solo trata de las fuerzas elásticas, como si fuera la membrana algo que es muy elástico y quiere saber cómo se deforma y cómo no, ¿no? Y entonces, pero claro, si lo ves a una escala mucho más microscópica, por ejemplo, no ves una membrana así continua, sino que ves microscópicamente de qué está formada la membrana, ¿no? Y entonces dices, Dios mío, aquí hay una complejidad peor de lo que yo había pensado, ¿no? Porque hay unos huecos y ahí hay las estructuras microscópicas, hay proteínas, por ejemplo, hay otras estructuras sobre la membrana ahí difundiéndose que tú ni habías tomado en cuenta. Pero lo que sabes es que cuando lo ves a una escala macroscópica, esos fenómenos no se ven. Y entonces dices, mira, por ejemplo, esta hoja de papel que tengo aquí, si la ves a escala microscópica, es una complejidad tremenda. Pero aquí no la vemos, esa complejidad. Y eso es algo muy bonito, porque entonces la naturaleza nos regala maneras de verla, tal que la podemos ir entendiendo en sus diferentes escalas. Y entonces vas de una escala, por ejemplo, esta hoja, que puede ser como una membrana plana, la describes geométricamente y luego te vas a la descripción un poco más microscópica, te das cuenta que hay otras personas que están haciendo investigación en esa región, ¿no? de investigación. Entonces te juntas un poquito con ellos o lees lo que ellos hicieron y dices,
Mira, estamos entendiendo desde una escala macroscópica a una escala microscópica y aquí necesitamos nuevas teorías, algo que yo ni imaginaba que existía, ¿no? Nunca deja de impresionarme lo complejo que puede llegar a ser este proceso de simplificación. O sea, simplificación realmente es la palabra, porque es todo un trabajo alrededor. Y en esta cohesión de la medicina con la física y tal vez con un contraste de lo que solemos entender con física, como lo menciona Carlos, que es un pensamiento muy a lo macro, sobre el universo, la gravedad y fuerzas que podemos encontrar en todos lados, me gustaría tal vez hacer una pregunta muy básica. Para ti, ¿qué es la física? Pues para mí la física es describir el comportamiento de la naturaleza. O sea, tienes un fenómeno, el que quieras, dime el que quieras, el agua, ¿no? Entonces tú quieres describir el agua de esta manera, mediante interacciones, me dices en qué escala lo quieres estudiar. Entonces yo te digo, pues en esa escala lo que hay que hacer es utilizar la física atómica. Pero no lo quieres estudiar a esa escala, entonces lo vamos a estudiar como líquido, ¿no? Por donde no ves los átomos, no ves las moléculas. Y luego ahí vas a estudiar cuando pasa de líquido a gas, por ejemplo. Y así en las membranas también pasa. Si hay un fenómeno donde hay cosas, por ejemplo, que estás enfermo, te sube la temperatura muchísimo y la elasticidad de la membrana se rompe. Entonces la membrana queda destruida. Pero hay este fenómeno tan bonito en donde, como sabemos, la membrana, la célula misma se divide en dos, ¿no? Y cada una de las partes, por ejemplo, hereda el ADN y todas las propiedades de la célula madre, ¿no? Entonces, ¿quieres estudiar físicamente este fenómeno? ¿O lo quieres estudiar químicamente? ¿O lo quieres estudiar biológicamente? Entonces, aquí está el aspecto multidisciplinario. Si lo quieres estudiar puramente físicamente, no se va a poder. Tienes que tomar en cuenta que hay fenómenos biológicos ahí, ¿no? Y entonces tú tienes que tomar en cuenta esos fenómenos biológicos, aunque no seas físico, tienes que tener la mente un poco más abierta para que poder estudiar entre todos, biólogos, físicos, químicos, matemáticos, este fenómeno tan interesante. Oye, José Antonio, y bueno, tú como profesor de la licenciatura en matemáticas aplicadas, ¿cómo llega esta parte de tu investigación? No sé si te da tiempo a veces de alcanzarles a transmitir a tus alumnos como esta parte como de, miren, esto sirve para esta parte de las células o algo así. ¿Cómo permea tu investigación en tu docencia? Sí, bueno, la pregunta que haces y si no tienes la respuesta, ¿no? Pues es la pregunta del millón, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces la mitad de la clase, por ejemplo, me doy cuenta de que más que tratar de dar una clase, estoy tratando de motivarlos, ¿no? Porque les digo, miren, existe este problema. Y en esta parte del mundo están unos chicos como ustedes trabajando en este problema. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Porque a ustedes no les falta nada, ¿no? O sea, están completos, comieron, desayunaron, durmieron. Lo único que les falta es motivación y ganas para hacer esto. Entonces, a veces que yo recuerdo que algunos profesores me motivaban tanto que ni daban la clase. Pero sin embargo yo salía de ahí diciendo, yo tengo que aprender eso que él dijo, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, un día puso un profesor por decirles algo, esto es la transformada de Fourier. Y un chico le dijo, ¿pero no has visto la transformada de Fourier? Entonces el profesor volteó y dijo, si tuviera tu edad. Pues es que estaba clarísimo, ¿no? José Antonio, está interesante lo que comentas y un poco relacionado con lo que comentaba Julián, en cómo logras como llevar esto a las aulas de clase y sobre todo también acompañar la formación de alumnos o alumnas que esperan convertirse en físicos y físicas, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo logras vincular la parte de la docencia con la de investigación? Porque regularmente la parte de investigación sabemos que es súper desgastante, ¿no? Merece muchas horas de reflexión. Y después, si eso no se comparte en otros espacios como la docencia, creo que a veces resulta difícil como ir llevando un proyecto como hacia el mismo puerto.
¿Cómo lo logras? ¿Están asociadas tus materias que das con proyectos de investigación? ¿Tratas en algún momento de vincularlo o son cosas distintas lo que enseñas en el aula y tus intereses investigativos? No, bueno, siempre eso uno naturalmente lo da en el aula. Por ejemplo, si estás viendo un tipo de ecuación, por ejemplo, les dices, ya me acordé que esta ecuación sale cuando uno estudia hoyos negros, ¿no? Y entonces ya dices, por cierto que en ese caso pasa esto y esto y esto. Así nada más les dices como un saborcito, ¿no? Como para ver si quedan impregnados del sabor o del color de lo que está pasando ahí. Y siempre hay alguno que te dice, yo estaría interesado en eso, pero me falta, ¿verdad? ¿Qué es esto que comentas, no? De Sí, más sí. bien de enseñarles es motivarlos, ¿no? Generarles esa duda que les permite a ellos pues despertar sus propios intereses sobre los fenómenos que observan, ¿no? Exacto. Y es algo muy, muy bonito cuando ves que alguien quedó así como muy interesado y con el sabor ese, con el aroma, ¿no? De la nueva investigación que ellos pudieran tener. José Antonio, en este programa tenemos una dinámica porque nos gusta conocer como a la persona detrás del profesor investigador. Entonces te vamos a hacer unas preguntas. La idea es que las respondas pues de manera cortita, así rápido, lo primero que venga a tu mente, ¿va? Vale. A ver, en una escala del 1 al 10, donde 1 es bien poquito y 10 es opulencia total, ¿cómo consideras tu salario? 10. Bien. ¿Tienes hijos? Sí, ¿Tienes una relación sentimental? sí. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? La música. Música, muy bien. ¿Aprendes nuevos temas fácilmente? No. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta el jazz, el rock. Me gusta la música clásica también. Bien, ¿como cuántos libros lees al año? Por lo menos 2 que no son de ciencia. Porque a veces uno se pone a Sí. leer por cosas científicas, ¿no? ¿Hay alguna habilidad o talento que te gustaría aprender? Claro, me gustaría, por ejemplo, hacer muchas flexiones de yoga. Ok, qué buena onda. ¿Cuál es tu película favorita? Danza con lobos. Danza con lobos, ok. Esa hay que anotarla en nuestra lista de recomendaciones. No vean Avatar, vean Danza con Lobos. Y así en la misma mismo tono de la habilidad o talento que te gustaría aprender, ¿tienes algún talento así como que casi nadie sepa y dices, soy muy bueno en esto, como talento oculto? ¿Cuál es tu talento oculto? No creo tener ningún talento oculto. Seguro que sí. ¿Cuál es tu comida favorita, José Antonio? Uy, en comidas favoritas, pues más me gusta convivir con la amistad y convivir, no sé, por ejemplo, una carne asada con un poco de vino o una cerveza, sería formidable para todo. Excelente. Y en esta nos gustaría que profundizaras un poquito más. ¿Cómo encuentras en tu investigación tu inspiración? ¿Cuál es tu proceso creativo? Algo que nos han comentado en varios programas. Nos hace pensar que a veces la ciencia está como un poquito más cercana al arte que a lo que uno entiende como científico, ¿no? Como que hay un proceso creativo detrás para hacer investigación. ¿Cuál es tu proceso para encontrar la inspiración y generar ideas? Bueno, lo que pasa es que según esto, yo creo que debe de ser un proceso continuo. Y yo lo que hago es leer papers recientes, tanto experimentales como teóricos, y de ahí de pronto surge la idea, ¿sabes? Lo que voy a hacer es, a ver, este profesor está diciendo esto aquí, a ver, y empiezas, y de pronto ya estás clavado en algo. O la otra, por ejemplo, es, muchas veces me pasa, voy a escribir unas notas para los chicos, y empiezo a escribir lo más básico, sigo, y de pronto brinca la liebre, ¿no? Y dejo el libro y ya estoy haciendo, esto no estaba hecho. Y ya buscas si alguien lo está haciendo, y resulta que es un tema formidablemente complejo y muy atrayente para ti. Y te sigues ahí, ¿no? Y eso no tiene fin, pues, ¿no? De hecho, tomas una idea, tomas otra idea, la escribes, otra idea la escribes, y tienes muchas ideas de pronto guardadas ahí pendientes.
Oye, José, y hace un momento yo quería hacer una pregunta relacionada con lo que acabas de mencionar. En este proceso de inspiración, que creo que ustedes como profesores están involucrados todo el tiempo, ¿podrías compartirnos alguna anécdota, ya sea tú como profesor o como estudiante, en el que pues sí hubo este momento de revelación en la que dijiste, wow, este tema está fascinante, y a lo mejor fue una mención de 3 segundos, pero esto podría ser interesante investigarlo? Sí, claro. Esa anécdota me pasó en Dublín, en una congreso el congreso más importante de gravitación, y se celebró en Dublín. Y entonces yo ya estaba muy cansado, el jet lag y esto, ¿no? Okay. Y de pronto me dice uno de los profesores con los que estaba ahí, espérate, vamos a ir a cenar. Entonces fue Denjo O'Connor, un profesor que ahora es la plaza que Schrödinger tuvo, por ejemplo, en su momento, ¿no? Uno de los profesores que inventó la mecánica cuántica. Estaba Joe Polchinski, el señor de la teoría de cuerdas, ¿no? Estaba Chris Stevens, que fue mi asesor de tesis doctoral, que ahora se dedica a fenomenología de datos de enfermedades. Y había otros 2 profesores, que no recuerdo el nombre, uno de la India. Entonces ya habían tomado un poco de cerveza y ya era un poco tarde. Entonces nos regresamos caminando, Polchinski y yo, el señor de las cuerdas, conmigo, ¿no? Y entonces ya le empecé a preguntar ahí cualquier cosa para tratar de motivar. Era como una media hora caminando por Dublín a la 1 de la mañana. Y entonces ya me empezó a platicar un poco de cosas de geometría y tal, y experto en hoyos negros también. Y me dijo de pronto me dijo, esto pasa en membranas fluidas también. ¿Cómo que en membranas fluidas? Deberías de investigarlo, me dijo, porque es un tema muy relevante para la humanidad. Deberías hacer algo sobre esto. Y entonces yo no sabía nada de membranas fluidas, pero cuando Polchinski me dijo eso, a esa hora en Dublín, pues se iluminó, ¿no? Para mí. Y me inspiró, más que ya saber solución a algo, me inspiró por un camino, y pues le agradezco todavía porque Polchinski falleció hace poquito tiempo, y pero bueno, me dejó para mí ese recuerdo muy bonito, que lo cuento ahora con mucho gusto, ¿no? Muy bien, José Antonio. Oye, y nos comentabas que tienes hijos, que tienes una relación sentimental, y la pregunta aquí del millón es, ¿cómo le haces para equilibrar tu vida personal con tu vida como profesor, como investigador? Esa también es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque como aquí tienes cosas, más bien no hay que clasificar, como dicen, pero tienes a tu familia, que son personajes muy importantes en tu vida, ¿no? Entonces, y tienes la física y la ciencia, que también es muy celosa, ¿no? Porque si tú de pronto dejas de leer, dejas de investigar, pues de pronto un día la pierdes también. Entonces lo que yo intento hacer es como que momentos de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, con mi hijo me la paso, por ejemplo, el sábado, tenemos 2 perritas, ¿no? Lilka no tiene un bracito, porque la atropellaron de chiquita, entonces es súper consentida, ¿no? Por Lilka, que en el veterinario me regalaron a otra perrita, que es Brandy, una boxer, pero está más consentida. Entonces, cuando ellas dicen lo que hay que hacer en casa, que ya se aburrieron y tenemos que llevarlas al parque, ¿no? Pues vamos al parque. Quieren nadar al lago, ¿no? La boxer no se mete, y la otra sin su patita tiene una técnica muy bonita, ¿no? Para nadar. Y luego vamos a comer todos y les pedimos siempre su pollo, ¿no? Y en el transcurso de esa convivencia, pues es mucha calidad, ¿no? de vida ese sábado o domingo que se puede hacer eso. Excelente, excelente. Y desde ese punto, ¿cuál consideras que ha sido como tu mayor logro, ya sea personal o profesional hasta ahora? Pues bueno, un poco ha sido motivar a mi hijo. Él también está estudiando ahora el doctorado en historia, ¿no? Pero le dije, pues bueno, aunque sea, ¿no?
Y entonces pues veo que como que se aceptó el reto, ¿no? Y entonces se metió a historia. Y pues tenemos ahora pláticas muy bonitas, ¿no? Porque lo que sucede en México y en el mundo en estos tiempos es súper interesante, ¿no? Y él siempre tiene un punto de vista, ¿no? Conflictivo con el mío. No sé si lo hace ¿no? por como provocación, pero salen cosas siempre muy, muy bonitas, ¿no? Debe ser padrísima la plática en casa, Sí. ¿no? O sea, Sí, no, sobre todo si te estás tomando un poco de vino, ¿no? Y de pronto te se acerca tu chiquita que te quiere que la cargues, ¿o qué? ¿No? Es muy bonito, sí. qué buena onda, qué buena onda. Y ya rumbo como al final del episodio, un poquito en estas reflexiones finales, ¿qué consejo le darías a estudiantes de preparatoria medio superior que están interesados, en este caso tú que eres profesor de matemáticas aplicadas y por este otro lado en la rama de la física, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de preparatoria de medio superior que están interesados en estas áreas? De hecho, no solo a los de preparatoria, sino a los de ya superior. Yo les digo siempre que estudien lo que más les apasiona, lo que más les guste, que se fijen en eso y que vayan sobre el problema y que lo ataquen a lo más que puedan. Y que no se les olvide eso. Por ejemplo, a nuestros chicos aquí en matemáticas aplicadas, pues de pronto los veo tan estresados, como no sabemos que están. Y les digo, a ver, un momento aquí. Vamos a pararnos un momento y acuérdense por qué están aquí. ¿Por qué? Pues porque les dijeron que eran buenos en esto, ¿no? Y ustedes se lo creyeron y lo saben que lo son. Eso ya se les olvidó. ¿Se acuerdan que tenían una pasión por este problema y que dijeron, este me gusta y quiero entenderlo bien? ¿Dónde está eso? Lo estamos perdiendo, chicos. Entonces tenemos que parar un momento, reflexionar y no hacer las cosas al ahí se va. Tenemos que hacer las cosas, recordar de dónde venimos, por qué estamos aquí y reempezar si fuera necesario. Eso es mi consejo. Excelente. Y por ejemplo, a las personas de otras áreas, ¿qué consejos les darías como para vincularse con esta área de la física, de las matemáticas? Porque a veces las mismas ciencias nos van llevando como por lo que parecen ser caminos bien distintos. Entonces, ¿cómo procurarías una cierta vinculación con otras áreas? Pues por eso es que me da mucho gusto estar aquí y a ustedes les agradezco porque tengan esta iniciativa, porque yo creo que por eventos así es que nos pueden ayudar a tener un poco más de contacto con otras áreas, ¿no? Y de decir, pues porque luego tenemos, por ejemplo, química, como dicen, con otros profesores, hasta incluso la química. O sea, este profesor como que se ve muy serio, ¿no? Pero sin embargo, si hace esto otro, tal vez yo pueda vincularme, si hace esto otro de la biología, yo puedo hacerlo. Entonces, acercarse un poco nos es difícil, ¿no? Pero cuando estamos, recordemos momentos complicados, ¿no? Donde tener un amigo, una amistad, es una bendición, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, en casos de las guerras, etcétera, y cuando es algo muy complicado. Y si tienes a alguien, ahí no va a haber duda de que te vas a acercar a alguien. ¿Por qué no lo hacemos aún desde ahora? Sí, me parece interesante lo que comentas, José, y tiene que ver con lo que justo Julián preguntaba, ¿no? De la vinculación que se puede hacer con otras divisiones, pensando aquí en la UAM, Coajimalpa, porque yo, por ejemplo, que estoy en el área de ciencias sociales, te puedo decir que muchos de los conceptos que surgen en ciencias naturales, en biología, física, después los retomamos sobre todo por la metodología para entender ciertos fenómenos sociales, ¿no? Y creo que ahí es como una oportunidad interesante que tenemos todas las disciplinas para acercarnos y ver la forma en que otros están concibiendo el mundo y los fenómenos. Y sobre esto yo quisiera también como preguntarte, ¿cuál es el panorama actual que tú ves en México específicamente en el área de física? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos a la vanguardia?
o qué le falta a un país como México, sin pensar en América Latina hacia el sur, para posicionarnos en un área que sabemos que está siendo dominada sobre todo por las grandes potencias, ¿no? Que tienen recursos, tecnología y que también tienen pues un apoyo en grandes universidades, que siento que es algo que en México y en el resto de América Latina, pensando únicamente, hace falta y que más o menos nos daría un panorama para saber en cómo está el campo actualmente. Sí, bueno, en eso yo tengo una perspectiva bastante, digamos, no sé ni siquiera cómo calificarla, ¿no? Pero pues, mi experiencia ha sido con muchas personas de varias partes del mundo y todas han sido positivas, ¿no? De hecho, pues todas mis enseñanzas, por ejemplo, con Denyo, que está en Dublín, Denyo Connor, o Stevens, que es inglés, ¿no? O Hagen Kleiner, que está en Berlín, etcétera, todos tuvieron la apertura para enseñarme algo que sabían, todos. Entonces, alguna vez en una conferencia, por ejemplo, un profesor, antes que yo diera mi plática, le tocaba y dijo algo así como que, mira, yo lo que voy a decir aquí es ciencia 100% mexicana, ¿no? Ya después cuando a mí me tocó les dije, pues miren, yo lo que sé, lo que voy a mostrar aquí, pues lo voy a enseñar con esta computadora hecha en China, esta parte me la enseñó un tipo en Dublín, esta parte me la enseñó otro tipo acá. Entonces, pues no es ciencia puramente, no, para mí no existe la ciencia puramente mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más bien es universal la ciencia y los esfuerzos creo que son personales muchas veces, ¿no? Y si somos suficientemente necios, cada quien va a buscar un camino, cada quien va a buscar una manera de hacer la ciencia, sin perder de vista que, pues bueno, ese esfuerzo nos puede primero dar un bajón, pero es la vida, sí, a veces arriba, a veces abajo, ¿no? Si no estaríamos enfermos, ¿no? Si siempre estamos arriba. Entonces, un poco es verlo así más que en el sentido de la competencia, digamos, entre países, ¿no? Más bien como que aprovechar lo que tenemos, lo que sabemos y tratar de vincularnos con el mundo. Esa es yo creo que esa es la solución a muchos de los problemas que tenemos. Perfecto. Oye, José Antonio, y yo tengo la idea de que todos los científicos tenemos como una especie, ¿cómo decirlo? Como de resultado, de meta, así como algo allá en el fondo, en el infinito, que nos gustaría, en mi caso como matemático, demostrar, ¿no? Así algún resultado de esos que dices, no, si yo lograra tener ese resultado, ya casi me voy al cielo, ¿no? Nobel. Un Nobel, por ejemplo, ¿no? Pero a veces es incluso más un resultado del área, ¿no? Así como, yo quiero probar este teorema o esta conjetura o algo así, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cuál es ese resultado que te gustaría como alcanzar? No, pues en este momento me queda clarísimo que mi problema es describir cómo se da la división celular, con ayuda de la parte de física, porque la que les platiqué al inicio de la plática es nada más la parte de fuerzas elásticas. Pero hay muchas otras fuerzas ahí. Hay fuerzas biológicas, fuerzas químicas involucradas, de otros, como les decía, a nivel muy microscópico. Y todas esas fuerzas no las he tomado en cuenta, en particular yo. Hay otros profesores que experimentalmente están sacando resultados de los que no tengo idea cómo salen, ¿no? O sea, mi resultado da esto y esto, pero es en realidad una épsilon, como decimos, del problema grande. Entonces si yo pudiese entender cómo es la división celular, para mí sería, ¿no?, algo, ya, ¿no? Ya con eso. Con eso. Muy bien. Oye, José, ¿y dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Alguna revista que nos recomiendes específicamente para ir a ver algo? Pues en Google pones mi nombre, José Antonio Santiago García, y aparece en Scholar Google todos mis papers. Pero algún paper que digas, este es el que tienen que ir a revisar para que entiendan más o menos de qué les vine a hablar y de qué... Sí, bueno, el más reciente está en Membranes y trata un poco sobre cómo se da mecánicamente un poco de las fuerzas en catenoides, en membranas de forma catenoidal y así.
Entonces yo creo que ese de Membranes, más reciente, de 2023. Excelente. Ahí está un resumen bastante accesible, creo. Okay. Oye, José, y justo retomando esta idea de dónde encontrar el trabajo y esta colaboración tan mundial dentro de la física, me gustaría saber qué canales de comunicación hay dentro de este ambiente, cómo es que colaboran y comparten ideas y se inspiran entre ustedes. Y de esos canales, ¿cuál es tu favorito? Lo que pasa es que también es algo súper bonito, ¿no? O sea, por ejemplo, con mis colegas en Madrid, que son los que estamos lejos, pues lo que hacemos es primero por WhatsApp, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y por cierto, ya tengo tal resultado. Y mira, ahí te va una foto de no sé qué. Y yo, pero a ver, explícame. No, mejor nos vemos en un Zoom, ¿no? Y entonces ya se organiza un Zoom y ya estamos ahí. A ver, no te entiendo nada de lo que estás diciendo, ¿no? Y ya el experimental está diciendo, no, José Antonio, es que es aquí y acá, ¿no? Y ya Paco Monroy está tal esto, no sé qué. Y entonces es una experiencia muy bonita, ya cuando nos vemos, ya personalmente, ya sea que yo vaya o ellos vienen, por cierto, ellos casi no han venido, entonces ya les he dicho que nos deben que vengan aquí a Huancojimalpa, pues ya la experiencia es todavía más bonita, ¿no? Pero un poco así es la comunicación es como se da normalmente entre la gente, digamos. No hay como que, hola, soy el científico Santiago que te quiere, ¿no? No. Hola, Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo va el teorema? ¿Hiciste algún ejemplo? Algo así, ¿no? Sí, justamente es como un poquito hasta, a veces es como sentarse a contar como el chisme, ¿no? Pero del lado científico, ¿no? No, me encontré con esto o algo así, ¿no? Claro. No, bueno, el chisme siempre es el deporte nacional, ¿no? Después del fútbol, ¿no? Y pues es lo que nos motiva, digamos. Perfecto. No sé si alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta o comentario, sino para finalizar, me gustaría preguntarte, José Antonio, ¿a qué otro colega del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas te gustaría que tuviéramos como invitado en este podcast para conocerlo un poco más? No, pues aquí cualquiera de nuestros colegas todos han sido brillantes en sus licenciaturas, maestrías y doctorados, ¿no? En particular los de física, por ejemplo, la doctora Ana Laura García Preciante, ella es brillante en sus temas de investigación, ¿no? O por ejemplo el doctor Luis Franco, ¿no? Que también trata cosas como del universo, estudiar cosas así. Bueno, cada uno de ellos tiene, les digo, son brillantes no sé, el doctor Julián también ahí que quién sabe qué hace. Tal vez nos puede un poco iluminar en lo que está, por fin voy a saber lo que está haciendo, ¿no? Sí, justamente, ese es justo el objetivo de nuestro podcast, ¿no? Poder que todos nos enteremos qué hacen los demás, ¿no? Y entonces, pues, no se te ocurre así un nombre así, el que dices en primer lugar, así ese. Pues yo creo que a la doctora Ana Laura García. Perfecto, para extenderle la invitación y que nos venga a por platicar. Por favor, sí, nos ilustraría mucho. Sí, a todos. Definitivamente muchas opciones de invitados. Muchísimas gracias por asistir a cabina y así llegamos al final. En este programa nos encanta hablar de ciencias, compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Entendemos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina, escucharon al maestro Carlos Alberto González Cepeda. Gracias. El doctor José Antonio Santiago García. Muchas gracias a todos por este momento. Al doctor Julián Alberto Fresán Figueroa. Muchas gracias, no se olviden de seguir escuchando nuestro podcast cada lunes. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.